Reciban muchas bendiciones, hermanos y amigos, en el nombre admirable del Señor Jesucristo. En esta oportunidad daré una enseñanza titulada Jesús es Dios y hombre, siendo una sola persona. Explicaré las dos naturalezas en Jesús, la humana y la divina. Te invito a que te quedes hasta lo último. Te aseguro que será de mucha bendición. Mi nombre es River Benítez y esto es En Defensa de la Fe. Para empezar, tomaré como base Juan capítulo 1, el verso 1 y el verso 14, que en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre. La Biblia dice que la palabra, quien es el mismo Dios, se hizo hombre. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Cuando Jesús vino a la tierra en la condición de hombre, siguió siendo Dios. Era 100% hombre y 100% Dios, completamente divino y completamente humano, completamente Dios y completamente hombre, y como Dios verdaderamente el Padre, y como hombre verdaderamente el Hijo, siendo Jesús una sola persona, y Jesús en ocasiones actuaba como Dios y Padre, y en ocasiones actuaba como hombre e hijo. Entremos en detalle. En Lucas capítulo 22, versículos 41 al 44, encontramos que Jesús, en el momento que iba a ser entregado para ser crucificado, oró en agonía, y un ángel lo fortaleció. Jesús como hombre e hijo oró, pero Jesús como Dios y Padre es el que escucha y responde la oración. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Notemos lo que Jesús dice en el versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Le pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, y Jesús dice: lo haré. No dice lo hará, sino que dice lo haré, identificándose así como el Padre, que es el que escucha y responde la oración. Y Mateo 6:9 dice que debemos orar al Padre. Por lo anterior, vemos que Jesús, siendo una sola persona, desempeñaba el rol de Dios y Padre, y el rol de hombre e hijo. Como hombre e hijo oró, y como Dios y Padre escucha y responde la oración. Todo esto de manera simultánea. En la persona de Jesús interactuaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Sabemos que Jesús es el Padre en la divinidad y es el Hijo en la humanidad. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, el verso 14, dice que Él, refiriéndose al Padre, participó de carne y sangre, al igual que los hijos. Dios el Padre participó de nuestra naturaleza, pero sin pecado. Entonces, Jesús es el Padre y el Hijo, Dios y hombre, siendo una sola persona. Ahora bien, quiero profundizar en este tema. Jesús como hombre fue tentado, según Mateo 4:1. Pero Jesús como Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Jesús como hombre no llegó a tener 50 años, pero Jesús como Dios es antes de Abraham. Juan capítulo 8, versículos 57 y 58 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús está retomando las palabras que tuvo con Moisés en medio de la zarza, en Éxodo capítulo 3. Jesús es el gran yo soy, el siempre existente, el que existe por sí mismo. Él es el Dios eterno. En Juan 4:6 dice que Jesús se cansó como hombre, como todo hombre se cansa.
Pero Jesús, como Dios, da descanso al alma. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Él nuestra alma reposa, nuestra alma descansa, según Mateo 11, 28 y 29. Ahora analicemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchos creen que este versículo habla de dos entidades, pero notemos que el mediador entre el solo Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Debía haber un hombre perfecto, santo, sin pecado, para mediar entre el Dios santo y la humanidad pecaminosa. Y esto fue posible cuando el solo Dios decidió venir a la tierra en la condición de hombre. ¿Quién es el mediador entre el solo Dios y los hombres? No es la segunda persona divina de una Trinidad, ni un Dios Hijo. El mediador entre el solo Dios y los hombres es Jesucristo hombre, siendo Jesucristo hombre la manifestación del solo y único Dios en carne. El apóstol Pablo, en la misma carta a Timoteo, lo ratifica al decir que el solo Dios de 1 Timoteo 2:5 fue el que se manifestó en carne, en el capítulo 3, el verso 16, quien a su vez es el Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 y 16 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo en este pasaje es tajante, no admite discusión, donde dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Y a qué Dios refiere? En el contexto lo dice: al Dios viviente de 1 Timoteo 3:15. Y sabemos que cada vez que en la Biblia dice el Dios viviente, es refiriéndose únicamente al Padre. En Mateo 16:16, el apóstol Pedro declaró que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:10, declaró que Jesucristo, quien es el Salvador del mundo, es el Dios viviente. ¿Cómo Jesús puede ser el Dios viviente y al mismo tiempo el Hijo del Dios viviente? Esta pregunta solo puede ser satisfactoriamente respondida cuando vemos en Jesús las dos naturalezas, la humana y la divina, quien en su divinidad es el Padre y como tal es el Dios viviente, y quien en su humanidad es el Hijo del Dios viviente. Creemos, al igual que el apóstol Pablo, que es indiscutible que el Padre, quien es el Dios viviente, fue el que se manifestó en carne, tal y como lo dice en 1 Timoteo 3:15 y 16. Entonces, Jesús es el Padre por ser el Dios viviente, y fue quien nos salvó cuando se manifestó en carne. Y el apóstol Pablo lo ratifica en 1 Timoteo 4:10, al decir que Jesús, quien es el Padre y quien es el Dios viviente, es el Salvador de todos los hombres. Entonces la Biblia nos está mostrando que Jesús es el Padre. No obstante, encontramos expresiones como: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según Efesios 1:3, y más pasajes. Pero no podemos pensar que Jesús como Dios, tiene Padre, porque nos llevaría a creer en dos dioses, y eso es caer en un politeísmo. Tampoco podríamos pensar ni hablar del Padre y del Hijo como dos personas divinas, coiguales. Si uno es Padre, es Dios del otro. ¿Dónde estaría la coigualdad? Si el uno tiene a otro como su Padre, como su Dios. Lo que debemos entender es que si la Biblia dice que Jesucristo tiene un Dios y Padre,
es refiriéndose a Jesucristo hombre. Es de esta manera que la Biblia habla del Dios y Padre de Jesús. Pero recordemos que la Biblia dice que Jesús es Dios, y como Dios es el Padre. Isaías 9:6 dice que Jesús es el Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, siendo Dios y siendo el Padre, Jesús es el Dios único. No hay más que Él. Judas verso 25 dice que Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Otros pasajes de la Escritura que podría presentar y explicar es Juan 10:29 y Juan 14:28, donde Jesús dijo que el Padre era mayor que Él. Pero la Biblia dice que Jesús es el Dios Todopoderoso, en Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 4:8. Y nadie creerá que Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, sea una persona distinta e inferior al Padre. Lo que debemos entender es que Jesús, en su condición de hombre, dijo ser menor que el Padre. Se refería que era menor que el Padre en su estado humano, no en su estado divino, ni refería del Padre como si fuera otra persona divina y distinta a Jesús. Muchos creen que el Padre y el Hijo son dos personas divinas coiguales, pero no podríamos hablar de dos personas divinas y coiguales si uno es mayor que otro. ¿Dónde estaría la coigualdad de las dos supuestas personas divinas? Jesús en Juan 10:29 y Juan 14:28 hablaba en su condición de hombre. Además, Job 33:12 dice que mayor es Dios que el hombre, que todo hombre. Por tal motivo, Jesús en su condición de hombre dijo ser menor que el Padre. Pero Jesús es Dios, y como Dios es el Padre. Isaías 9:6 dice que Él es el Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, Jesús es el Dios fuerte, es el Padre. Y como el Padre, Jesús es el Dios todopoderoso. Y como el Dios todopoderoso, Jesús está por encima de todo lo que existe, de todo principado, de toda potestad, de todo poder, ya sea en el cielo y en la tierra. Con todos estos ejemplos bíblicos, nos damos cuenta fácilmente que Jesús es el Padre y el Hijo, es Dios y hombre, siendo Jesús una sola persona. Y otro ejemplo que podría traer es que Jesucristo, quien como hombre es el Cordero del sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29, y al mismo tiempo es el sumo sacerdote que presenta el Cordero en sacrificio. En el Antiguo Testamento, el Cordero no era el sumo sacerdote, ni el sumo sacerdote era el Cordero. Pero Jesús sí puede ser tanto como el sumo sacerdote y el Cordero, siendo Jesús una sola persona, y quien como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como el Cordero, tal y como lo dice Hebreos capítulo 9, el verso 11 en adelante. Y Jesús es Dios, y quien como Dios recibe la ofrenda presentada por el sumo sacerdote, quien es el mismo Cordero. Estos tres oficios los encontramos en la persona de Jesús. Es sumo sacerdote, y quien como sumo sacerdote se presenta a sí mismo como Cordero, y es Dios, y quien como Dios recibe la ofrenda. Jesucristo puede cumplir todos estos oficios, porque Él es Dios sobre todas las cosas, como lo dice Romanos 9:5. Y esto es comprendido a la perfección cuando vemos en Jesús no solamente al Hijo, sino también al Padre, siendo Jesús Dios y hombre, y siendo una sola persona. Ahora bien, cuando Dios se manifestó en carne, en Jesucristo se encontraban perfectamente fundidas las dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús en su humanidad tuvo sed, según Juan 19:28, pero Jesús en su divinidad es la fuente inagotable de agua viva. En Juan 7:37 y 38, Jesús dijo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva hacen alusión al Espíritu Santo, siendo que Jesús es el Espíritu Santo, y Jesús tuvo sed como a todo hombre le da sed. Jesús en su humanidad tuvo hambre, según Mateo 4:2. Bueno, tuvo hambre como a todo hombre le da hambre, pero Jesús en su divinidad es el pan de vida. En Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús es el pan de vida que sacia el alma. Solo en Él hay palabra de vida eterna. La Biblia muestra de una manera clara la doble naturaleza de Jesús. Jesús en su humanidad murió, pero Jesús en su divinidad es la resurrección y la vida. En Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús en su humanidad murió y fue sepultado, pero Jesús en su divinidad resucitó por sí solo. Juan 2:19-21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús como hombre estuvo 3 días de muerto, pero Jesús como Dios no puede morir. 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:16 dice que Dios es inmortal. Jesús como hombre fue crucificado por el pecado, pero Jesús como Dios es el único que tiene la facultad de perdonar el pecado. En Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 7 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fue tan grande el amor de Jesús que siendo Dios se hizo hombre, siendo Rey de Reyes se hizo siervo, y en esta condición se entregó y dio su vida por los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si te gustó esta enseñanza, te invito a que la compartas y a que te suscribas a este canal y le des me gusta para que este canal siga creciendo. Que el Señor Jesús sea iluminando cada mente, sea revelando su palabra, su nombre, y así todos lleguen al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.